Hola, hola. Yo y mis compañeras te vamos a mostrar un vocabulario especial del diseño, fácil y divertido. Vamos. La epiteme. La epiteme es el conocimiento verdadero y necesario. Es aquello que no puede ser de otra manera. La actio es el momento en el que el discurso se presenta, la acción misma de poner en escena todo lo que se preparó. No es teoría ni planeación, sino ejecución real ante un público, donde cada decisión visual cobra sentido. Caos. En diseño no existe desorden, sino el terreno incierto donde las ideas conviven antes de organizarse. Muchas veces el proceso creativo se siente caótico, lleno de pruebas y contradicciones, pero de ese aparente desorden surgen propuestas potentes. Cauce fonético. Hace referencia a cómo los sonidos de la lengua se canalizan a través de la escritura. En diseño, este concepto nos recuerda que la tipografía no es solo forma, sino que conecta directamente con la voz y la sonoridad del lenguaje. Contenido. Es la sustancia del mensaje, aquello que queremos comunicar más allá de las formas. En diseño, el contenido es el punto de partida. Puede ser un dato, una emoción, una historia o una llamada de acción. Recursos tipográficos. Los recursos tipográficos son las posibilidades expresivas de la tipografía, elección de familia, peso, tamaño, interpretado, color, entre otros. No se trata solo de escribir palabras, sino de darle vida visual. Tipos de retícula. Simétrica. En la retícula simétrica, el diseño de la página par es un fiel reflejo del diseño del impar. Asimétrica. En la retícula simétrica se emplea el mismo modelo para ambas páginas, pero suelen incluir una columna más, estrecha o ancha, para marcar un mayor peso de un lado de la página, normalmente a la izquierda. Elementos de una retícula. Línea base. Una retícula de línea base es una serie de líneas horizontales equidistantes que aseguran que el texto se alinee de manera uniforme en una composición, creando un ritmo visual consistente. Tipos de canones. Van de Graaff. Es un método utilizado para dividir las páginas de un libro en proposiciones armoniosas. Funcionan con cualquier proposición, anchura, altura de una página y permite al diseñador ubicar un bloque de texto de modo que se mantengan las proposiciones de la página, creando un margen de 1/9 y 2/9 del tamaño de una página, donde el margen interior representa la mitad del tamaño del margen exterior. Pilar de Harnoncourt es un método de división geométrica del espacio a partir del canon de Van Graaff. Este enfoque divide la altura, la anchura de la página por 9, creando 81 unidades con la misma proporción del formato y la caja de texto. Los márgenes se determinan mediante la altura y la anchura de la unidad. Jan Driscoll, tipógrafo que popularizó, adaptó y la determinó como el área de texto y el tamaño de la página comparten la misma proporción, mientras que la altura de la área del texto A equivale al ancho de la página B. Espacio negativo o espacio blanco. La forma y la composición de estos espacios coordinan directamente el modo en que el observador va a percibir la composición. Si los elementos no están agrupados, el espacio que los rodea es grande, que hace parecer caótica la composición y desorganizada. Cuando se agrupan los elementos, los espacios blancos pasan a ser de mayor tamaño, cuando una percepción más sencilla y consistente. Página de título. La página de título es un sistema horizontal que divide la página en 3 campos visuales, y el acento visual es horizontal. Ley de igualdad, equivalencia o semejanza. Tenemos a percibir agrupados los objetos iguales, elementos semejantes, mirando las filas de círculo y cuadrados, pero no apreciamos las columnas. Jerarquía tipográfica. Es la organización visual del texto mediante el uso de diferentes tamaños, pesos, estilos y colores tipográficos, con el fin de guiar la lectura, destacar la información más importante
y facilitar la comprensión del mensaje. Equilibrio, principio de diseño que consiste en la distribución visual de los elementos en un espacio, de manera que exista una sensación de estabilidad y armonía. Puede lograrse de forma simétrica, asimétrica o radial. Tensión, sensación visual generada cuando los elementos dentro de una composición parecen empujar, jalar o competir entre sí. La tensión puede transmitir dinamismo, dramatismo o desequilibrio intencional. Elementos conceptuales, aquellos componentes invisibles que no siempre se ven directamente, pero que estructuran la composición, como el punto, la línea, la dirección y el movimiento. Funcionan como base teórica y perceptual del diseño. Positivo o negativo. Relación entre el espacio ocupado por las formas, espacio positivo, y el espacio vacío que las rodea, espacio negativo. Su interacción permite definir siluetas, generar contraste y dar una claridad al diseño. Estructura. Organización interna de una composición, es decir, cómo se ordenan, jerarquizan y relacionan los elementos gráficos entre sí para guiar la mirada y reforzar el mensaje. Función publicitaria. Rol que cumple el diseño gráfico en la comunicación comercial al captar la atención, persuadir y transmitir un mensaje que busca promover un producto, servicio o idea. Superposición, elemento de diseño adicional que se coloca encima de un componente de diseño existente, esencialmente cubriendo o mezclándose con el elemento original para crear una nueva impresión visual o funcionalidad. Aprovechamiento, se vincula a sacar provecho, es decir, a lograr que algo sea provechoso, beneficioso o fructuoso. Ritmo, es la repetición organizada de elementos visuales para crear una sensación de movimiento o fluidez. Es la forma en que nuestros ojos perciben los diferentes elementos en un diseño y cómo se relacionan entre sí. Nos ayuda a anticipar lo que viene, guiando nuestra mirada a través de la composición. Ritmo regular, consiste en repetir un elemento visual de forma uniforme, manteniendo el mismo tamaño, forma, color y espaciado entre cada uno. Este tipo de ritmo es fácil de identificar y se utiliza para crear una sensación de orden y estabilidad. Paralelismo, es la idea de que dos cosas están uno junto a la otra o lado a lado, y hace referencia tanto a la similitud entre dos elementos o ideas como al hecho de que una estructura se repite. En el ámbito visual se utiliza para referirse a líneas que nunca se cruzan. Análoga, establece que los objetos tienen la capacidad de relacionarse, abre la posibilidad, la potencia de ampliar relaciones, es decir, de hacerse extensas. La importancia de este recurso se da en la posibilidad de poder agrupar en conjuntos lógicos y ordenar en conceptos específicos. Grafismo, consiste en crear y combinar imágenes, tipografías, colores, formas y otros elementos visuales para lograr comunicar un mensaje o transmitir una idea. Tiene como objetivo la atracción y seducción del espectador mediante la creación de obras visuales. Maquetación. La maquetación es básicamente organizamos todo lo que va dentro de un diseño, con la finalidad de lograr un equilibrio visual. A menudo existe una distribución predeterminada, como la jerarquía de los textos y la posición de las imágenes. Esto con la finalidad de facilitar la comprensión que se desea transmitir el mensaje. Conformativa. Consiste en moldear y organizar el diseño utilizando la retícula, creando un orden visual en los cuales los elementos sean alineados según un esquema para preservar la coherencia y la armonía. Nivelación. La nivelación es el equilibrio visual de un diseño. Sirve para que ninguna parte sea más cargada que la otra y que tenga una sensación de balance. No quiere decir que todo tenga que ser simétrico, pero sí que haya una armonía. Agruzamiento es el recurso del diseño que dirige la atención del espectador hacia un punto en específico de la composición. Por lo general es el elemento más importante, usando contraste de color, tamaño o ubicación. Selector de color es una herramienta que usamos en los programas de diseño para elegir los colores que vamos a aplicar. Ahí podemos ver toda la gama de colores y elegir el que necesitamos. También incluye herramientas como el cuentagotas, que sirve para tomar un color exacto de una foto y usarlo en el diseño. Colores primarios. Los colores primarios son aquellos colores que se utilizan como base para crear otra variedad de colores. Globalmente, los colores primarios tradicionales son rojo, amarillo y azul, pero en el mundo del diseño existen otros colores bases, que son conocidos como RGB, rojo, verde y azul, para las pantallas, y CMYK, cian, magenta, amarillo y negro para las impresiones. Colores secundarios. Los colores secundarios son los que se obtienen por medio de la mezcla o combinación de colores primarios o puros. Cada grupo de colores secundarios depende del modelo cromático utilizado. Colores terciarios.
son aquellos que se obtienen al mezclar un color primario o puro con un color secundario. Estos son colores predominantes en la naturaleza y los que mayor variedad de tonos permiten, por lo que han sido históricamente utilizados por pintores y artistas. Complementarios son aquellos que se ubican en posiciones antagónicas o contrarias en el círculo cromático y que al ser mezclados arrojan como resultado un color neutral, gris, blanco o negro. Además, al ser puestos unos junto a otros genera el mayor contraste posible. Rueda de color. La rueda de color ayuda a entender la relación entre colores, facilitando la creación de paletas armónicas y la aplicación competente en diseño y arte. Codificación digital, conjunto de instrucciones y símbolos que una computadora o dispositivo digital utiliza para procesar, almacenar y transmitir información. El código digital convierte la información en una secuencia de bits, generalmente en forma de ceros y unos, permitiendo la manipulación precisa y eficaz de los datos. Stress Up Angle describe una inclinación ascendente que genera tensión visual o estructura. En diseño, esa inclinación puede transmitir dinamismo, urgencia o desequilibrio controlado. Es como si la composición empujara hacia arriba, activando las miradas del espectador, rompiendo la estabilidad de líneas horizontales o verticales. Stand Taper Factor. Factor de estrechamiento del asta. Se refiere a la reducción gradual del diámetro de un eje a lo largo de una longitud específica, en este caso en letras. Stand Termination Tape. Tipo de terminación del asta. Se refiere al trazo principal vertical o diagonal de una letra. Slant Angle. Ángulo de inclinación de los trazos de una letra con respecto a la vertical. Ball Without Measure. Medida del anillo del dedo o curva cerrada de una letra hacia afuera. Mid E Measure. Medida del trazo horizontal medio de la letra E. Apex Turn Factor. Código que elimina la subcadena específica del inicio y el final de una cadena para eliminar espacios iniciales y finales. No especifica una subcadena. Cap Escape Factor. Es un valor numérico que representa la relación entre el tamaño real de un objeto y su representación en el dibujo. Caja alta. En imprenta y tipografía son letras mayúsculas. Entre tipógrafos, periodistas y especialistas de artes gráficas, llamar mayúsculas a las mayúsculas suele delatar al recién llegado. Caja baja. Con este nombre se utiliza para llamar a las letras minúsculas en la jerga tipográfica, con caracteres individuales, y estas ofrecen una mayor facilidad de lectura. Las sans serif son aquellas en el que cada carácter carece de las pequeñas terminaciones llamadas remates o serifas. Los píxeles son la unidad más pequeña de una pantalla digital. Hasta millones de píxeles componen una imagen o un video en la pantalla de un dispositivo. El número de píxeles determina la resolución de un monitor de computadora o pantalla de TV, y en general, cuantos más píxeles, más clara y nítida es la imagen.